ustedes que nos acompañan, señoras y señores, muchas gracias por estar aquí con nosotros un sábado de tarde, que no es, digamos, el momento más común para encontrarnos y en particular modo para hablar acerca de un tema relevante y al mismo tiempo apasionante como es la universidad, por el rol que juega en cada sociedad y en particular modo también en nuestro país. Esta tarde, en el marco de este evento de Encuentro Asunción, es el segundo día de Encuentro Asunción, ayer tuvimos una charla sobre el valor y la belleza del trabajo. Hoy arrancamos con este evento a la tarde, después tenemos otro encuentro con el cineasta Manella, que también presentará su experiencia. Pero bueno, decía, sobre el tema que nos atañe esta tarde, la universidad, nos acompañan dos personas particularmente interesantes y relevantes en lo que hace al sistema de educación superior en nuestro país. En primera instancia nos acompaña el profesor ingeniero Hildegardo González, que es el rector de la Universidad Nacional de Itapúa en Encarnación y también es el presidente del CONES, del Consejo Nacional de Educación Superior, que es el ente regulador justamente de la educación superior en nuestro país. Persona con destacada trayectoria en la formación y con una labor inmensa en lo que hace a este sistema de educación superior para nuestro país, que necesita de tantos empujes y estamos dando varios. Ingeniero, muchas gracias por acompañarnos y también nos acompaña el autor del libro manual que vamos a presentar esta tarde, que es el abogado Derlis Noguera. Derlis también trabaja como secretario general del CONES, del Consejo Nacional de Educación Superior, y a partir de las inquietudes de su trabajo en este ámbito ha decidido escribir este libro manual que recoge una serie de temas muy importantes sobre la universidad. La modalidad que vamos a tener esta tarde es, arrancaré con una primera pregunta, sobre todo para dar espacio a una exposición un poco más articulada por parte del profesor Hildegardo González, pero la pregunta va orientada a los dos y después seguiremos con otras preguntas que serán con respuesta un poco más breve y después dejaremos un espacio abierto para el debate en base a lo que vayan surgiendo. Así que muchas gracias por acompañarnos y pedimos un aplauso para nuestros invitados. Muy bien. Entonces, como primer punto, y también considerando tanto el prólogo que escribiste para el libro manual como la introducción que enfoca mucho sobre este tema, y también en pos de tratar de recuperar el valor del origen y el fin de la universidad, en un momento en el cual en nuestro país ha ido creciendo enormemente la oferta educativa en la educación superior. Entonces quería preguntarle qué opinan con respecto al origen y el fin de la universidad. En particular modo, teniendo en cuenta quería tomar dos cosas. Uno, la mayoría de las universidades ponen en su misión, en su estatuto, como punto fundamental la búsqueda de la verdad, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso en el marco del rol que juega la universidad hoy en día en nuestro país? Y al mismo tiempo me permito retomar un breve trozo del Ex Corde Ecclesiae de Juan Pablo II, cuando decía: la universidad es una comunidad académica que de modo riguroso y crítico contribuye a la tutela y desarrollo de la dignidad humana y de la herencia cultural mediante la investigación, la enseñanza y los diversos servicios ofrecidos a las comunidades locales, nacionales e internacionales. Entonces, bueno,
con estos dos puntos de provocación sobre el origen y el fin de la universidad, ¿en qué situación se encuentra la universidad en Paraguay? Muy buenas tardes a todos. En realidad que traje 4 o 5 libros, pero como es sábado a la tarde, vamos a limitar. Sí. Gracias, Lucas. Muy buenas tardes a todos, a los organizadores, a los miembros del Encuentro Asunción, felicitarles por la iniciativa y reiterar lo que dijo Lucas de la valentía de venir un sábado a la tarde a las 3, que también fue idea de Delis para la presentación, de tal manera que el público sea realmente el público interesado en lo que es la educación superior. Felicitarle a Delis por el libro que hoy está lanzando como un manual, saludar la presencia del Monseñor Gogorza, miembro del gobierno de la Universidad Católica, la doctora Cogordo, rectora de la Universidad de San Lorenzo, miembros del Consejo, la doctora Inés, el señor Juan Manuel Brunetti, miembros del CONES, funcionarios, directores generales también del CONES, y a todos un saludo muy especial al doctor Invernici, a María José, que también son del CONES, quienes acompañan esta presentación. La pregunta de Lucas de los orígenes de la universidad, estaba fijándome en los carteles, en los paneles que se exponen. Generalmente nosotros partimos de Bolonia, pero en el mundo árabe existieron ya en el siglo X universidades que hasta hoy subsisten, como en Marruecos, en la ciudad de Fez, en Egipto, que son las primeras universidades del 850. Pero como referencia y como instituciones que funcionan como universidad, siempre estamos citando, y el autor también arranca desde Bolonia, la Universidad de Bolonia, la Universidad de París, la Universidad de Oxford, que son las universidades, las 5 primeras universidades, y la de Cambridge de Inglaterra, desde el periodo antes de 1500. Estas universidades siguen funcionando y es la que tuvo influencia en nuestra cultura universitaria. En América, lógicamente, la mayoría de las universidades fueron fundadas por la corona española con la influencia de la religión católica, o sea, directamente con la Iglesia Católica. Compiten por el primer lugar la Universidad de San Marcos de Lima con Santo Domingo. Es una discusión de origen de quién fue el primero. Es un mérito, pero muchas veces también es una carga grande. Hay universidades muy antiguas que ya no pueden salir de su estructura y se van juntando incluso docentes que ya no se actualizan y no tienen esa estructura de una universidad nueva o moderna. Ocurrió y ocurre con la Universidad un poco de San Marcos de Lima. En Perú ya existen universidades más nuevas, con estructuras más ágiles, más modernas, porque no están atadas a estructuras muy antiguas. La de México también, y una que tuvo mucha influencia, la de Chuquisaca de Bolivia. Y en nuestro país el deseo de tener una universidad ya partió de Hernando Arias de Saavedra. Él planteaba que sin educación no hay gobierno. Lógicamente contaba con la oposición española, por lo que España perdió un poco de interés en Paraguay y casi 100 años no vinieron los españoles por Paraguay. Generaron instituciones de formación, seminarios, se habilitó el Real Colegio Seminario de San Carlos, donde fueron docentes Francia y Javier Bogarín. Pero ¿qué ocurre en ese tiempo? Que un obispo paraguayo, Trejo de Sanabria, hermano de Hernando Arias de Saavedra, medio hermano, es comisionado para crear la Universidad de Córdoba. La primera universidad de Córdoba, o sea, la primera universidad de la Cuenca del Plata, que cumplió 400 años
hace 2 años. Este año se conmemora los 100 años de la reforma de Córdoba. O sea, la primera universidad con mucha influencia en nuestra región es la de Córdoba, lógicamente la de San Marcos y Chuquisaca, donde las personas con mayor capacidad económica podían ir a estudiar. Entre ellos en Córdoba estudió nuestro héroe y prócer Rodríguez de Francia. El ciudadano paraguayo que deseaba hacer su estudio en la capital obligatoriamente debía de trasladarse hasta Asunción. No existía ninguna filial, ninguna otra sede, solamente la Universidad Nacional de Asunción. Hasta 1960, hasta el año 1960, que se crea la Universidad Católica. Y con muy buen criterio, la Universidad Católica en menos de 3 años de su creación o 4, ya crea las universidades en capitales filiales o regionales, en capitales departamentales de nuestro país. La Universidad Católica cumplió un papel muy importante. Posterior a la Universidad Católica, en los años 80, se crean otras universidades por decreto del Poder Ejecutivo, que le llamaban decreto ley, cuando se creaban las universidades. Pero posteriormente, en el año 93, ya luego de la nueva Constitución del 92, se sanciona la ley 136/93, que es una ley en donde se establece todo el funcionamiento de un sistema de educación superior, pero desconociendo un sector importante también creado, que son los institutos superiores. Se crea un consejo de universidades, que es el que trataba, porque el consejo de universidades no tenía las atribuciones que luego la nueva ley le otorga al Consejo Nacional. Dependían del ministerio, no dependían del Consejo de Universidades, o sea que solamente dependía de la voluntad de su propietario y de su director. No había ningún órgano que podía legislar o regular su funcionamiento. En esa ley de Consejo de Universidades que daba el dictamen al Parlamento, porque la Constitución establece que las universidades y los institutos superiores deben ser creados por ley. Solamente por ley del país se creaban estas instituciones. Pero para la creación del Parlamento necesitaba de un dictamen del Consejo de Universidades que era vinculante. O sea, el Parlamento no podía avanzar con la aprobación si es que no tenía un dictamen favorable del Consejo de Universidades. Eso hizo que, como se empezaban a crear por ley las universidades públicas y privadas, las privadas pasaron a ayudar al Estado para poder satisfacer la demanda creciente que existía en el país por la cantidad de egresados en la educación media y por la población joven que tiene nuestro país. Pero en ese periodo en que ya existió una proliferación, un término un poco despectivo, de universidades privadas y no existía un control suficiente en el funcionamiento, llegó a perjudicar el sistema en el sentido de que se creaban universidades sin que tengan las condiciones mínimas para su creación. Así también las universidades públicas, porque para la creación de las universidades públicas no respondía a una política pública del gobierno del Estado, sino respondía a una demanda de la dirigencia política administrativa de un departamento y la demanda de los jóvenes que ya no querían trasladarse hasta la capital para poder realizar sus estudios. Así fueron naciendo las universidades públicas como también las universidades privadas. Vemos en ese sentido
que nuestro país en educación superior figura entre los últimos, pero son estadísticas que muchas veces son datos que no se llevan los datos concretos del país. Yo no creo que nuestra educación superior, el nivel esté entre los mejores, pero dudo de esos lugares que se publican fundamentalmente en la parte de las organizaciones que trabajan sobre el comercio. Porque existe hoy una lucha muy fuerte entre la Organización Mundial del Comercio, todas las ventanillas financieras, el Fondo Monetario Internacional, para dejar de que la educación, que la educación superior pierda el estatus de bien público, que lo ha declarado la UNESCO en la última reunión de París. ¿Qué significa bien público? Que es responsabilidad de los gobiernos el fomento, la financiación en su caso, de la educación superior. Sin embargo, la Organización Mundial del Comercio, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, han declarado de que la educación debe ser una mercancía, que debe ser algo transable, como una mercadería o una mercancía. Que si una universidad coreana o una universidad de España que quiera abrir filiales, lo puede hacer libremente de acuerdo al mercado. Sin embargo, desde el punto de vista del bien público, es responsabilidad del gobierno. Y es responsabilidad del gobierno hacer cumplir los objetivos que tienen constitucionalmente y por ley a la universidad. Esa es una cuestión de fondo que hoy se discute. En la primera quincena del mes de junio, se realiza lo que se llama la Conferencia Regional de Educación Superior en Córdoba, que va a abordar exclusivamente ese tema. Además de todos los otros ejes que se van a discutir, la cuestión de fondo es que la educación superior siga siendo un bien público, por lo tanto, responsabilidad de los gobiernos. En nuestro país, y como ejemplo podemos poner que hemos trabajado en forma coordinada el Consejo Nacional de Educación Superior, quien lideró el proceso, el Ministerio de Educación y Cultura, la Agencia Nacional de Acreditación y el Consejo de Ciencias y Tecnología. Estos 4 organismos hemos trabajado en forma conjunta y se produjo un documento que sería la posición paraguaya en esa conferencia, en donde se declara en el primer artículo de que nosotros estamos convencidos de que la educación superior debe seguir siendo un bien público. La Organización del Comercio y el Fondo Monetario Internacional claramente dicen que aquellos países que aún no tienen solucionado la educación inicial y la educación media no debe invertir un solo centavo en educación superior. Y no solamente estamos hablando de gratuidad de una universidad pública, estamos hablando de la exoneración de impuestos de todas las universidades privadas y de todos los impuestos que atañen. Por lo tanto, de alguna manera, el gobierno apuesta a una universidad privada y también apuesta a una universidad pública. Con lo que estuve exponiendo está relativamente respondida, pero vamos a formar parte de la mesa para cualquier consulta. Me pareció a mí no profundizar en la historia misma que podemos conseguir en cualquier material del origen de las universidades, sino señalar lo que está viviendo nuestro país. Las universidades tenemos muchas cosas que interpelarnos. Nos interpela que hay 54 universidades públicas y privadas, el índice de pobreza no disminuye, la corrupción tampoco disminuye, público y privado, el medio ambiente, la mitigación de los impactos negativos medioambientales cada día es menor. Nos acompaña gente también del Chaco que conocen de esa realidad, y las universidades tenemos que involucrarnos en la problemática nacional, todas las universidades y los institutos.
A 5 años estamos de la renegociación del Tratado de Itaipú, donde tiene que estar toda la inteligencia paraguaya en los entes binacionales, en los consejos binacionales, independientes de la política, deben estar las personas egresados universitarios mejor capacitados para defender los derechos. Sabemos que luchamos contra gigantes, pero la inteligencia de los paraguayos, que es indudable, poner en los lugares clave personas preparadas y que las universidades nos involucremos en las cosas y en la problemática nacional. Por lo tanto, también aprovecho este encuentro para decir, porque entiendo que Encuentro Asunción, su objetivo es muy noble y uno de ellos es el de educación y trabajo, por lo tanto que van muy de la mano, de que esto sea un momento también de reflexión para todos los representantes de las universidades que acá estamos. El país necesita de todos, y el país necesita de los hombres inteligentes en el Parlamento, en los consejos y en los lugares donde se toman decisiones. Muchas gracias por ahora. Muchas gracias, delegado.